Bien, jóvenes, vamos a continuar. Hoy nos toca analizar el contenido de la segunda clasificación que vimos en su oportunidad de los conceptos jurídicos fundamentales cuando dijimos carácter formal integrado por las normas y su estructura. Pienso fue que terminamos el día lunes. Hoy continuamos con los conceptos jurídicos fundamentales, carácter material. Material, ¿por qué material, verdad? Material, en otras palabras, otro sentido, significa ya conceptos jurídicos referido, mejor dicho, a aspectos concretos, ¿no? Material palpable, ¿no? Físico. En este sentido, el primer concepto jurídico fundamental, carácter material, va a ser la persona, el hombre, como sujeto de derecho. Luego, como sujeto de derecho, va a tener capacidad para tener relaciones jurídicas, celebrar negocios jurídicos, llevar a cabo actos, alguna actividad de carácter jurídico. Bueno, ya son situaciones un poquito más concretas. ¿Ya? Bueno, pero antes yo quiero pedirles el favor, así, hacerles una pregunta y el que tenga respuesta me puede decir, indicar en la pantalla, ¿va? Yo sí tengo, porque fíjense que se recuerdan que estamos en época de exámenes de recuperación en la facultad y nuestro curso de Derecho 1 nos toca el día 4 de agosto, o sea, el día viernes. Por favor, ¿quiénes tienen examen de recuperación de este curso, Derecho 1? Yo vi el final, el examen final, todos estuvieron bien, pues, porque hicieron buena zona ustedes. Ya. Si no todo, pero la mayoría hicieron buena zona del curso anterior. Eh, por lo tanto, ganó el curso, pues. Si haya uno por ahí para hacer yo hacer mi formulario del test para el viernes a las 3 de la tarde, creo, 4, ¿no? Por favor, será colgada el examen. Pues sí, de los que están presentes, 69 compañeros que están presentes, no sé si estuvieron conmigo el año pasado, si así fuere, tal vez tengan por ahí pendiente el examen eh, de recuperación del curso de Derecho 1. Si no hay ninguno, no voy a hacer el examen. Shirley y Sofía sí tienen examen. Así es, licenciado. Sí. Ah, bueno. Entonces ya tenemos un examen. Bueno, entonces ya estoy prometido, pues, de presentarnos, tanto ustedes como yo, para el día viernes, viernes 4 de agosto. Bueno, jóvenes, ya sé. Ahora entremos al primer concepto, a la primera cosa material del derecho como concepto jurídico fundamental, carácter material, que es la persona. Muy bien. Se van a dar cuenta ustedes alrededor de la persona, que es usted, ustedes y yo, somos personas, ¿no? Sujetos de derecho. Hoy, en términos jurídicos. Pero como tenemos que estudiar, ¿verdad? ¿De dónde surgió esa palabra? Y a través del tiempo nos vamos a dar cuenta que la palabrita persona surge a través del tiempo. Es decir, pues, el hombre, el ser humano, no todo el tiempo, ¿no? O los tiempos atrás fue considerado como persona
como conocemos hoy día. Es decir, leyendo un poco la historia, relacionada con hechos, sucesos acaecidos a través del tiempo. La doctrina nos dice un poco, para entrar, el origen de esta palabra, el origen etimológico de la palabra persona. En ese sentido, el fundamento o el argumento que dan los tratadistas o los teóricos del derecho coinciden que el término de persona propiamente no existía, pero si se manejaba la palabra persona, repito, si se manejaba, existía en el lenguaje del hombre la palabra persona, pero no está referida, jóvenes, al ser humano, como nosotros, ¿va? Todos ustedes y yo. ¿Sí? La palabra persona no se designaba para, o no va dirigida, ¿va? La explicación de esta palabra persona a la persona, perdón, al ser humano, al individuo que razona, ¿va? Que habla. ¿Cómo está eso? Veamos. Que en su en los griegos, ¿se recuerda ustedes cuando hablamos un poquito en el curso anterior de esta palabra? ¿Cómo surgió, pues? ¿Cómo surgió esta palabra a través del tiempo? Pero vamos, el origen etimológico de la palabra persona en latín, o viene del latín, referido, fíjense ustedes, o referido, sí, a una cosa. Y esa cosa material era la máscara, una máscara que usaban los actores, ¿no? o artistas que trabajaban en un teatro o en el teatro. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna obra de teatro. Muchas personas colocan máscaras o se tocan el rostro, se maquillan y dan a entender o manifiestan con esa máscara o con esa pintura un personaje, ¿sí? La máscara. La máscara era el objeto a que se le designaba o que se le llamaba persona. Ya en escena, dice la doctrina, los estudiosos, ya en escena, o en plena actuación, pues, con la máscara puesta, se manifestaba dos funciones o dos expresiones. Primero, caracterizarse, es decir, que la máscara contenía rasgos que especificaban el papel del actor. El hombre o el individuo o una máscara especificaba ya el papel del actor, es decir, sus acciones, sus reacciones ahí, pues daba a entender al conglomerado, al público, ¿verdad? Un personaje. Ejemplo, un animal, ¿no? O algún individuo, por ejemplo, un bailarín, a un guerrero. En las películas
nos damos cuenta que a veces en las actividades bélicas, ¿va? Los guerreros que les llaman, miembros del ejército, se vestían con máscara, con coraza y todo eso, ¿no? Eso daba a entender, pues, de que era un elemento del ejército, ¿no? Entonces, ese, ese disfraz, digamos, para entenderla, era la persona. Eh, Soldado, guerrero, y si es animal, por ejemplo, el rostro o el cráneo de un, ¿qué? Una pantera, ¿va? Eh, bueno, cualquier, eh, o, un, o un dragón, diríamos, ¿va? Por ejemplo, como hacen los chinos, a veces nos damos cuenta, ¿va? Pero toda esa actuación, jóvenes, del artista, era la que le llamaban persona, no el individuo que está dentro, ¿va? No. Muy bien. Por otro lado, la otra función dice eh, el análisis que hacen los teóricos, en este caso, y juristas, pues, eh, dicen ellos que el espacio que da o que queda dentro de la máscara y el rostro del individuo o el hombre, por favor, si se dan cuenta, va, que no manejo la palabra persona, porque no se llamaba persona el individuo, ¿no? El hombre, el artista o el actor, ¿va? Sino que persona era la máscara. Bueno, ahora, dicen ellos, la máscara que usaban dejaba un espacio con el rostro del individuo y el individuo como actor hace uso del lenguaje, de la voz, cantando, o, ¿sí? O realiza un canto, realiza un discurso, o un poema, por ejemplo. Hay un sonido, ¿no? Hay un sonido. Entonces, te dice, tan especial y curioso podrían decirla ustedes, pero esto es el análisis de fondo que se hace para obtener el origen de la persona, cómo fue que se le hace llamar persona al individuo. Bueno, entonces dicen los analistas, los teóricos del derecho, que, repito, el espacio, como que pone el rostro, ahí siempre queda un espacio ahí, ¿verdad? Para la respiración y todo eso, pues él, al cantar, repito, hay un sonido, ¿no? El canto, pero tal vez el sonido del canto no especialmente de ese individuo porque hay un cubierto ahí y que eso no dificultaba, ¿no?, la circulación del aire. Por lo tanto, hay un sonido, definitivamente. Ese sonido podrá aparecer, pues, caracterizar a, a un gran personaje, a un, a un príncipe, a un, a un rey en el discurso o algún individuo con esa calidad de dirigirse o manejando la oratoria, o bien los poetas, ¿no? Al declamar por ahí, definitivamente le dan tonos, ¿va? Le dan sonidos a esa manifestación respiratoria, podría decir yo, ¿va? A través del lenguaje, a través de la respiración del individuo. Por lo tanto, el vocablo de sonido viene del verbo sonar, que en latín significa sonare. Y resonar constantemente el sonido es personare en latín. De ahí la palabra o el término persona proviene es decir, la palabra cabal, persona, proviene del latín, que el término latín personare, que esa es la denominación que le dan
al conjunto de sonidos que se escucha manifestada por el individuo, ¿no? El actor que caracteriza, que manifiesta un papel, ¿no? Hay un ejemplo, jóvenes, no sé si estamos bien, se me viene a la mente. En Guatemala ya en las ferias hay expresiones de artistas o actores populares. Hay un conjunto que, por cierto, es algo especial, ¿no? A mí no me llama la atención, los convites. Ustedes han visto los convites en las ferias, en los pueblos, incluso aquí en la capital la hacen. Esas manifestaciones, hay distintas máscaras que representan alguna, algún personaje, podríamos decir ahora, ¿no? De actores, incluso de animales, ¿verdad? Y ellos llevan su máscara. Si estos individuos, los artistas hoy día, cantaran, o hablaran a través de un discurso, a través de un poema, qué sé yo, definitivamente producen sonido, ¿no? Y ese conjunto de sonidos que producen ellos, ¿no? Especial, es la que en latín manifiestan personare. Y que en latín esta palabra personare deviene la palabra persona hoy día. Muy bien. ¿Cómo se dio? ¿Verdad? Ese es el origen etimológico y más o menos con los ejemplos que decimos que la persona conocemos hoy día no fue el término con que se identificaba pues al ser humano. ¿Sí? El hombre que existía desde los orígenes de la humanidad y definitivamente el origen del derecho era un ser humano, era un hombre, ¿va? La palabra hombre es un concepto genérico que se utiliza y en la Biblia han escuchado ustedes, ¿verdad? Que hombre es un término genérico, ¿no? Y incluyente, podrían decir, como llaman ahora los desarrollistas que reclaman derechos, ¿no? Humanos muy especiales hoy día. Bueno, la evolución histórica de la persona ya persona, término para identificar al ser humano. Como quien dice, el momento en que la palabra persona ya se entendía o ya la palabra con que se denominaba al hombre, al ser humano. Ya como persona, jóvenes, resulta ser ya como un sujeto de derecho. Ya se le manifiesta en esa persona capacidades para relacionarse jurídicamente, para contraer derechos, obtener derechos y obtener deberes. Ese deber obtenido tiene que reaccionar, ¿verdad? Cumpliendo con el deber, es decir, la obligación. Esa palabra, vamos a ver un poco, diciendo, es decir, yéndonos también con el desenvolvimiento del tiempo, del hombre a través del tiempo. En la antigüedad, no todo hombre o ser humano era considerado persona. ¿Sí? En el derecho romano, ¿se recuerdan ustedes? Es cuando la persona ya considerada, el sujeto, el individuo, ¿no? El ser humano, ¿no?
el hombre que razona y que habla, fue considerado como sujeto de derecho. Pero no todos los hombres. Se recuerda un poquito en Derecho uno. No todos los hombres que integraron esa primera forma de organización humana y social fue considerado persona. ¿En qué sentido? Porque las personas estaban divididos, ¿no?, en grupos sociales, a que los sociólogos le llaman clases sociales. La primera forma de organización social, entonces, una sociedad organizada plenamente, se marcaron, ¿no?, dos grupos sociales, dos grupos de seres humanos. Y fíjese usted, ya la palabra persona ya se manejaba, ya se consideraba como el ser humano. Todo ese conjunto de seres humanos estaba dividido en clases. ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Los esclavos. El ser humano, el hombre, que no, el derecho no le reconocía capacidades, no consideraban como sujetos de derecho, por lo tanto, no eran personas. Entonces, personas eran aquellas personas de esa sociedad, los poderosos, digamos, de una vez, poderosos económicamente, poderosos políticamente, ¿no? Los que detentaban el poder político de esa primera organización social. ¿Quiénes eran? Los príncipes, los reyes, ¿no? ¿Quiénes eran los poderosos económicamente? Pues los terratenientes, los que abarcaron, los que se apoderaron de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, capacidad de contar con y mantener una relación jurídica en esa sociedad, pero entre ellos, ¿ah?, celebrar o llevar a cabo un negocio jurídico, el intercambio, capacidad de producir la tierra, ¿sí?, la agricultura, capacidad de animales, ¿no?, ganado, por ejemplo. Y por lo tanto, tal vez tenían aquella capacidad económica de filosofar, si ustedes quieren, de estudiar, ¿verdad? Estudiar el mundo natural, los filósofos. ¿Se recuerdan de Aristóteles en esa época? Porque ellos eran los representantes, eran personas, pues, en ese primer momento, ¿no? Eran los que razonaban, los que de plano tenían capacidad económica, ¿no?, tenían riqueza material, pues tenían esa posibilidad de generar, ¿no?, de producir en ese sentido ideas, ¿no?, y desarrollar el derecho, de desarrollar la política, eh, ejerciendo ellos el poder, ¿no?, creando un modelo de Estado para ellos, pues. ¿Se recuerdan esa relación que se hace en sociología y en derecho lo hicimos un poco, derecho 1? Pues aquí vale la pena de recordar un poco porque para poder decir que la persona, pues, si bien es cierto, ya apareció en el lenguaje jurídico, ¿no?, ya en el lenguaje del hombre y jurídico con esa categoría, pero era solamente para los que tenían capacidad. Y los grupos humanos que carecían de riqueza, poder, etcétera, pues eran simplemente considerados como trabajadores, pues. Su fuerza de trabajo era, bueno, ahí sí que está su energía,
¿verdad? Física del hombre. Y no era considerado persona, no era considerado sujeto de derechos, por lo tanto, no tenía capacidad de establecer una relación jurídica, ¿no? De comprar y de vender, de poseer, etcétera, ¿no? No tenía esa capacidad. Bueno, en esa etapa entonces, eh, la persona, si bien es cierto, repito acá, ya existía en el lenguaje de la persona, del individuo, ¿no? Y del hombre, pero solamente para aquellos que tenían capacidad. Todo esto, jóvenes, se recuerda que ese primer momento de la realidad social fue cambiado, se cambió y aparece un segundo tipo de organización social en la época feudal. Pues definitivamente esa época feudal siempre existía división de clases. Pero la diferencia es que se consideraban ya, o se consideró ya, persona a los esclavos. Bueno, para justificar un poquito cómo eran en la época de la antigüedad, cuando decíamos que la persona como sujeto de derecho era dirigida a un determinado grupo de seres humanos, pues, ¿cómo concebían ellos el derecho en ese sentido? Que el derecho lo tenía si el poseedor de bienes, de riquezas, pues definitivamente era para ellos la existencia y aplicación del derecho, para ellos. Y así, en nuestra lectura encontramos hechos. Vale la pena de mencionar y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué va ahí eso? ¿Cómo se da eso? O qué curioso van a pensar. Voy a manifestar hechos históricos. Lo encontramos en la lectura y lo van a encontrar ustedes ampliamente si tienen el librito que es mencionado o en los libros de los teóricos, dos teóricos que hemos mencionado siempre, García Maínez y Hans Kelsen. Hay un hecho histórico, jóvenes. Lo voy a mencionar y repasar con ustedes. En la Edad Media, fíjense ustedes, se seguían procesos judiciales hasta en contra de los cadáveres de individuos. ¿Se imaginan? Pero cadáveres de personas, pues, de los con capacidad económica, así para entender. Los exhumaban, los hacían comparecer en juicio, les imponían penas póstumas, por supuesto, y se les confiscaba eh, los bienes del difunto. Es decir, los bienes de él que formaba su patrimonio, su riqueza, y el fallecido, si cometió en vida un delito, digamos, se apropió de una cosa, ya existía norma, ¿verdad? Supuesto jurídico y consecuencia jurídica, entonces, pero solo para este grupo. Entonces, si esta persona, propietario de una finca, propietario de animales y de cosas materiales, ¿no? Fallece y sin haber sido sancionado en juicio, pues todavía se podía llevar a cabo el desarrollo del proceso judicial en su contra. Ya muerto, pues, por eso es que exhumaban su cadáver y llevaban a juicio, hacían comparecer. Curiosidades, ¿no? Y si fallaba el juez a favor de un afectado, pues confiscaba sus bienes, es decir, embargaban sus bienes pues, para pagar la deuda, por ejemplo, ¿no?
reparar el daño causado, por ejemplo, ¿no? Hasta eso hacía. Y fíjense ustedes, este es un hecho como quien dice penal o civil, ¿no? Hay otro hecho político en esa etapa, ¿va? En la antigüedad, o en la Edad Media, mejor dicho, ya en la Edad Media. Hay otro hecho curioso de carácter político. Es que ya en Italia, en una parte de Italia, el lugar, estas son ciudades ahorita históricas, Florencia, dice el relato, es que hubo un revuelo de la sociedad, pues, y que había que convocar a la población para actuar, manifestar, digan ustedes, algo así, ahora, en estos días, ¿no? Pero para convocar a la comunidad, un monje de una iglesia católica sube el campanario, hace sonar una campana, ¿ya? Y como que ese era el sonido para llamar a todos, convocándolos. Ese revuelo no prosperó. ¿Ya? El ejército y bueno, los caballeros, etcétera, se presentaron y bueno, contrarrestaron la acción de la población. Muchos fueron masacrados, otros capturados, llevados a juicio. Los individuos, ya como persona, sujetos de derecho, llevados a juicio, fueron sentenciados a la hoguera. Aquí dato curioso, la campana que sirvió para llamar la atención a todos, también fue condenada. ¿Ya? Primero, dice el relato, fue paseada en carreta juntamente con los condenados a la hoguera, la campana, a pasear ante la sociedad. Vean, están vencidos. Estos fueron los delincuentes, esto fue el bien, la campana también fue culpable, ¿no? Hay que pasearla, exhibirlo para manifestar vergüenza, ¿no? Y luego a la hoguera y la campana se fue al exilio. Y el monje que tocó también fue condenado a la hoguera. Fíjense ustedes, así se consideraba como sujetos de derecho cosas materiales, ¿no? Además del individuo como persona, ya también los objetos, sus bienes quedados anteriormente, ¿va? En este último caso, relato que les digo, político, pues de esa manera se aplicaba el derecho. Otro relato, también dice, una marrana fue condenada a muerte por no dar de comer a su cría. ¿Sí? El animal, esa marrana, pues de plano, de propiedad de una persona, ¿no? Rica, que poseía. Otro relato, para terminar, un perro que era pastor, que en las fincas de ustedes tal vez se han visto, ¿no? O han vivido, a veces para llevar un solo lugar, cuidar al ganado en el campo, los vaqueros utilizan perros, ¿no? Y dice que en un caso, que ese perro no se le dio de comer, ¿ya? Entonces, el dueño del ganado fue condenado a que matara a uno de sus ganados y que la carne de ese ganado fuera comida para el perro que había sufrido había sufrido hambre. Sí, Telma Patricia, dígame. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que La estos Telma, buenas. relatos son bien interesantes, ¿verdad? Eso de la campana me llamó mucho la Ajá. atención.
pero era como para Sí. demostrar que todos por igual, ¿verdad? Cosas y personas que en aquel momento todavía no eran tomadas como personas, ¿verdad? Hasta que ya A todos. fueron, Era ya ah, tomados en cuenta personas, un y grupo, cosas, un sector de la ajá. sociedad. Ajá, Y también, pero ajá, sin es ir tan interesante. lejos, ya en la actualidad, recordemos el caso del perro Balú, cuando fue asesinado Monseñor Gerardi, El ¿verdad? padre Monseñor Gerardo, Ajá. sí. Entonces el perro también Sí, fue llevado, ¿verdad? Llevado, y al final ya no sé si fue llevado a juicio o solo lo encarcelaron, pero ahí estaba el perro, un pastor alemán también que fue, sí, condenado con eh, todo, eh, ¿verdad? Como evidencia quizás, pero ahí iba el perro también, ¿verdad? Eso es muy lo bien. que quería comentar, me llama la atención esa parte. Gracias, Telma Patricia. Sí, como fue evidencia, dijo usted, muy bien utilizado o expresado el término. Fue un medio de prueba el perro, la existencia de un perro, pero el perro no fue tomado como sujeto de derecho, ¿ah? Porque hoy día ya estamos superados, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, el caso que mencionó Telma, sucedido aquí en Guatemala ya por 1997, creo que fue, ¿verdad? No me Sí, 97, por ahí fue 98. lo de Bueno, Monseñor bueno. Gerardi. Sí, pues entonces el perro, el pastor alemán, fue cabalmente como un medio de prueba, no como sujeto de derecho. ¿tá? No fue considerado como persona en ese sentido, como sujeto de derecho, ¿no? Muy bien. Estos relatos pues nos sirven cómo era concebido o cómo fue concebido originalmente la aplicación del derecho para la persona. Sí, es cierto, pues, pero no a todo, ¿verdad? Sino que eran para los poderosos. Y los poderosos, repito acá para terminar, económicamente, ya poseedores de bienes materiales, ¿no? De riqueza. Y los que ejercían, bueno, es el que tiene poder económico, ejerce el poder, ¿verdad? Estructura un tipo de Estado, genera tipos de derecho a conveniencia de ese sector, de ese grupo. Y esto creo que habría que tenerlo siempre presente para ver cómo llegamos a analizar el derecho hoy día, hoy en nuestros tiempos. ¿no? En ese sentido, jóvenes, eh, los animales pues fueron considerados sujetos activos y pasivos de derecho en esa época, en esa época. Bien, ahora vamos a analizar un poquito el significado de la palabra persona en términos jurídicos. Eh, indica, aquí nos apoyamos un poco con las ideas que nos manifiesta el tratadista Ricasens Sitges. Él dice, la palabra persona significaba desempeñar el drama alguno de los papeles que ejercían ellos en el teatro que dijimos. Definitivamente ellos nos hacen ver, mm, eh, como que repitiendo la historia un poquito, eh, cómo surgió la palabra persona. Yo pienso que hemos expresado, si no está claro, digan por favor cómo lo vamos a ampliar un poquito. Chicasense, en ese sentido, recalca ¿no? el origen de la palabra es, persona. Cómo fue primero concebido, muy bonito, ¿va? Dios concebió bonito, no al individuo, ¿va? No al ser humano, sino que fue una cosa, ¿va? Decíamos a la máscara. Y el sonido que produce, tener la máscara, el artista o el actor, con un canto, con un discurso, decía yo, generaba sonido, ¿no? Sonido. Eso fue como que generando ¿no? el sentido ¿no? de decir persona, ampliar el concepto de persona. Y cómo llegó finalmente a ver a la palabra persona dirigido al ser humano. En tal sentido, aquí
hemos venido manifestando nuestros argumentos, jóvenes, del concepto de persona jurídicamente, ¿no? Con categoría jurídica dirigida al individuo. Cuando yo dije a cualquiera de nosotros, todos nosotros individualmente, somos personas. ¿Mm? Hasta aquí nos hemos referido a la historia, a los relatos, etcétera, pero está relacionado con nosotros, ¿no? Como individuos. Ahora, jóvenes, para seguir fundamentando un poco, desarrollando los conceptos jurídicos, con posterioridad, el término de persona fue ampliado. Es decir, además, persona dirigido al individuo como nosotros, también se empezó a utilizar a grupos de personas cuando llevan a cabo una actividad, una función, actividad o función, ¿qué dijera yo? Productiva, económica, o bien una necesidad social. Por ejemplo, hay una necesidad de llevar salud, por ejemplo, de generar una actividad para dar salud preventiva, ¿ya? Realizar una actividad en salud de carácter preventivo, una actividad en salud de carácter curativo, en educación. Hay necesidad, hay que llevar a cabo la educación en un sector, en un grupo humano especial y que el Estado no ha llegado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la misma persona, 2, 3 personas individuales, ya les doy, no, estoy dando nombre, ¿va? De personas, individuos, se reúnen, generan ideas, se agrupan, desarrollan una actividad de carácter social, salud preventiva o curativa, educación, ¿verdad? O cualquier otra actividad social. Social. A esta actividad, a esta función llevada a cabo por un grupo de personas, pues definitivamente, jóvenes, también nace la necesidad de regular, ¿verdad? De formalizar con base a derecho. En tal sentido, la palabra persona jurídica fue clasificado en este sentido, de esta forma. Persona individual, dice el derecho, y así establece o recoge las normas, las leyes. Persona individual somos nosotros, individualmente. Sayane, por ejemplo, Suseli, Lorena, Telma, Patricia, etcétera. Cada uno de ustedes y yo, Emilio, somos personas individuales. Si ustedes y yo nos ponemos de acuerdo, nos vamos a reunir con la idea de generar una actividad, primero dije yo, económica, una actividad productiva. Económica y productiva significa poner en práctica, ¿verdad? O en movimiento, recurso económico, capacidad económica. Bien, ustedes y yo, que somos muy sensibles a las necesidades básicas de la vida humana, ¿no? Vamos a apoyar y en salud. Vamos a crear un hospital, un hospitalito, ¿no? Y vamos a dar salud. O bien, educación. Voy a crear un poquito un centro educativo, ¿no? Dar educación gratuito a niños pobres, ¿no? De barrios. Muy bien, a esa función o esa actividad, tanto económica como social, jóvenes, se le denomina persona jurídica colectiva. Persona individual, persona jurídica. Aclaro acá, aclaro acá.
Esos dos conceptos, persona individual y persona jurídica, son dos grupos o calidades de la persona como sujetos de derecho. Este último, persona jurídica, yo lo estoy manejando ahorita porque estamos acostumbrados, y no por la costumbre, sino que el Código Civil nuestro así lo recoge, así lo concibe, por lo tanto lo tiene plasmado en el Código Civil. Hay dos clases de personas: persona individual, es decir, cada uno de nosotros, y persona jurídica es el conjunto de personas que ponen en práctica una función económica, una función productiva, entre otros, ¿no? O bien una función social, caritativo, educación, salud y otros, ¿no? Una cooperativa, una fundación, una asociación, una actividad social, persona jurídica. Le llaman nuestra ley. Ahora, en la doctrina, la teoría del derecho, clasifica a la persona como sujeto de derecho en estos términos: persona individual, como quien dice, sí está de acuerdo con el Código Civil nuestro, ¿no? Y al otro grupo le llama persona colectiva. ¿Por qué? Porque está el grupo de personas, por el ejemplo que he puesto, ¿no? Ustedes y yo ponemos en práctica una actividad económica productiva. Donde hay plata, serían las sociedades anónimas. Ustedes habrán escuchado, o a lo mejor son partícipes de una actividad mercantil. Son parte de una sociedad mercantil, sociedad anónima. O bien son partícipes de una persona colectiva, en una fundación, en una asociación de profesionales para dar educación, o bien dar salud, cualquier otra actividad de carácter social. Lo económico es movimiento económico, hay ganancia, lucrativo. Y lo otro, social, gratuito. No hay actividad económica que genere ganancia. Hay inversión de plano, hay gastos, pero no hay generación de ganancias. Estas son las sociedades, las sociedades civiles. Digo, como ejemplo, un patronato, una asociación, un comité, qué sé yo, que se reúnen más de 2 personas para realizar una función, una actividad de carácter social. Bueno, a esto, para concluir, a este último grupo, la doctrina le llama persona colectiva. Pero nuestra legislación, nuestra ley nacional, el Código Civil, le dice persona jurídica. Por lo tanto, de aquí en adelante, jóvenes, en nuestro lenguaje manejamos persona jurídica y persona colectiva. Por favor, démosle el mismo sentido colectivo, por favor, ¿sí? ¿Queda claro? Persona jurídica, porque ese es el grupo de personas, le denomina, lo identifica en nuestro Código Civil, o sea, en nuestra legislación, y en doctrina, los teóricos del derecho denominan persona colectiva. Persona individual, no hay problema, porque coincide doctrina y nuestra legislación. Muy bien, entonces, jóvenes, resumiendo, hay dos clases de personas, ¿no? De personas jurídicas, pues, sujetos de derecho. Persona individual, eso de acuerdo con el individualismo humano. Y jurídica, las corporaciones, las asociaciones, las sociedades y fundaciones. Voy a hacer una pregunta y a ver qué dicen ustedes. La respuesta de esta la vamos a desarrollar después. La pregunta va así. Utilizando nuestra lógica, experiencia de la vida.
una asociación o una sociedad mercantil, jóvenes, que ya dijimos que está integrado por grupos de personas. Ahora, para que esa entidad colectiva, sociedad anónima o asociación, para celebrar un contrato, es decir, con base a su relación jurídica, ¿va? Establece o entabla una relación jurídica, un contrato de compraventa y un contrato de arrendamiento. ¿Será que tienen que firmar todos los integrantes de la asociación o de la sociedad? ¿O se necesita de un respaldo? Yo creo que se necesita de Para un que alguien respaldo, una personería jurídica respalde. para que sea la representante, por decirlo Ajá. así. No creo, o Muy sea, yo lo bien, pienso así, Telma. ¿verdad? Cuando usted nos diga, vamos a salir de esa duda. Yo no creo que vayan a firmar No. todo, sino que es un Ajá. representante, o ya sea de la asociación, o un Bueno, representante ajá. jurídico, un abogado que va a Ajá, representar a toda la perfecto. sociedad. Muy bien, Telma. Muchas gracias. Eso significa que tenemos que buscar el término jurídico adecuado, ¿verdad? Aunque Telma ya mencionó uno, que es la personería. Pero hay un concepto jurídico principal acá, necesario, que es eh, la entidad, ¿sí? La institución se va a investir, ¿verdad? Todo su conjunto se va a investir de una calidad, ¿verdad? De una calidad jurídica, pues. Todos por iguales tienen deberes y tienen derechos. Tienen que cumplir obligaciones, todos. Pero para la práctica, para el ejercicio de todas esas funciones, para el cumplimiento de todas esas obligaciones de la entidad que está integrada por ustedes, lo tiene que ser una persona individual. Y esa persona individual se tiene que investir de una calidad dado por todos los integrantes. Esa investidura se llama personalidad. ¿Sí? La personalidad la tienen ustedes. Y eso representa con la escritura pública de la sociedad anónima o con la escritura pública de la creación de la fundación, de la corporación o de la fundación, de la entidad de carácter social, ¿va? Tiene que estar establecido en un documento, escritura pública, firmado por todos ustedes. Con esta firma de todos ustedes de la creación, crearon, otorgaron y se otorgaron ustedes una investidura que se llama personalidad jurídica. Ahora, individualmente, nombrar a una o un miembro de ustedes en la sociedad, esa persona tiene que manifestar su calidad, tal vez con el acta de su nombramiento, con un oficio para su designación como presidente, como director, como gerente, etcétera, que tiene la representación legal de esa asociación, de esa fundación o de la entidad mercantil, con ese nombre. Esa facultad que cada uno tiene para la colectividad se llama personería. O sea, pues, Telma y para todos, la personería es el acto, es el documento que justifica su actuación como presidente, como directora, como gerente, qué sé yo, de la entidad. Y la personalidad jurídica es la calidad que tiene la institución, integrado por ustedes, ¿verdad? Esa institución funciona por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa calidad, tienen esa investidura jurídica que se llama personalidad, con la escritura pública de su creación. Y la personería, la, el acta de la persona, ¿va?
que va a hablar, que va a representar a esa institución. Muy bien, entonces pues menciono estos dos conceptos que son conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Y que tenemos que ir viendo uno por uno para poder entender las facultades, ¿no?, de actuación. Muy bien, jóvenes. ¿No habrá alguna duda por ahí? Sí, solo que si usted me pudiera repetir lo de Dígame. personería jurídica. Ajá. Es que estoy tomando nota aquí, La pero no logré captar lo de personería jurídica. Todos. La Gracias. personería, que lo vamos a encontrar. La personería significa la calidad otorgada por la institución, digamos. Le iba a decir la persona colectiva, porque nos vamos a confundir un poco. Entonces, la personería es la calidad otorgada por la institución para representar. ¿Sí? Para representar a esa institución. Ok, como, sí, como ahí gerente, está. Como gerente, como presidente, presidente, director, qué sé yo, los distintos nombres que le dan a la ahí persona que está. ejecuta, ¿no?, que Ya habla, tomé nota, gracias. que lo represente. Bueno, jóvenes, entonces, Perdón, licenciado. persona jurídica. Sí, Giovanni. Tengo una duda. Usted hablaba de la equidad, Ajá. digamos, cuando es un grupo de personas, pero al momento de hacer el nombramiento de una persona que los represente, ahí como que se pierde esa equidad, ¿verdad? Porque al final el que responde ante la ley es el nombrado, ¿verdad? O el representante, ¿verdad? Y los demás como que quedan Exactamente. exentos, ¿verdad? Los demás tienen la investidura, ¿va?, otorgada por la ley, porque ellos son sujetos de derecho, tomaron la decisión de integrar esa colectividad. Todos pues tienen personalidad. Por ellos es que la institución tiene personalidad jurídica. Es decir, la personalidad jurídica es como un concepto amplio, ¿no?, que se refiere a la institución. Tiene calidad jurídica. Ahora, para su movimiento, digámosle así, o desenvolvimiento de esta institución, integrado por todos los socios, por todos los fundadores, nombran a uno, que muchas veces a uno de los mismos miembros en sesión deliberan y nombran a uno de los integrantes de la colectividad para que ejerce la representación. El ejercicio de la representación de la entidad o de la persona colectiva, eso es lo que se le llama personería jurídica. ¿Sí? Con el nombramiento de gerente de las distintas denominaciones que se le dan al representante legal de la persona colectiva. ¿Estamos bien, don Giovanni? Sí, no, la duda que la duda que tengo es que es cierto, digamos, puede nombrarse una persona ya sea de los mismos integrantes de la sociedad o puede ser una persona externa, ¿no? A lo que voy yo es la equidad, Ajá. digamos que la equidad, digamos, ¿La qué me dijo? equidad. Equidad. Sí, la equidad. La equidad Ajá. como que ya no es para todo, ¿verdad? Recuerda, usted nos había explicado la equidad de que es una sombría, ¿verdad? Que protege a todos, ¿verdad? Digamos, protege a todos, digamos, los que están sujetos y de derecho, ¿verdad? Sujetos y tienen obligaciones. Pero en este caso, como que Bueno, el representante legal queda solamente bajo toda la obligación, ¿verdad? O sea, queda sujeto, digamos, toda la obligación y ya no todos los integrantes. así es. Así es. En otras palabras,
que en el representante de esa entidad se delega la realización de las obligaciones, ¿sí? El cumplimiento del deber de uno, de dos, de tres, de cuatro, lo tiene que realizar el representante legal. Ese es el sentido, pues, de la creación de estas personalidades, digamos, de estas entidades o conceptos jurídicos, mejor dicho. Cada uno tiene su función. Es para facilitar el movimiento o desenvolvimiento, en este caso, de la persona jurídica o persona colectiva. Porque no todos pueden ir a trabajar, sino que son socios fundadores, ¿ya? Y no todos puedan tener el tiempo o ejercer la representación, sino que para facilitar el desenvolvimiento y desarrollo de la entidad, nombran a uno, ya sea el del mismo grupo o de otro, como dijo Giovanni. Eso es cierto, esa es la forma, pues, de ejecutar estas disposiciones. O sea, la equidad en ese sentido, como que, bueno, la equidad significa, pues, en otras palabras, igualdad de derechos y de compromisos, pero para fines de operativizar las funciones, para ejecutar las decisiones, pues se va a llevar a cabo por una persona individual. En la práctica, así se realiza, porque nuestra normativa, ¿va? El Código Civil en este caso, así lo ha mantenido, y qué bien, ¿va? Para facilitar, pues, el desarrollo, el desenvolvimiento de la persona jurídica, en cumplimiento de sus fines y objetivos, ¿no?, de la entidad. ¿Estamos bien por ahí, jóvenes? A ver qué dice Giovanni. Sí, licenciado, es para fines de facilitar, de facilitar, ¿va?, la operación de la entidad. Muy bien. También espero que haya quedado claro el concepto persona individual y persona jurídica en doctrina y en nuestra legislación, ¿verdad? Y que indistintamente nosotros vamos a ir mencionando estos conceptos, ¿no?, ya sea persona jurídica o persona colectiva. Da a entender, si la persona jurídica es la integración de un grupo, más de dos personas, podemos decir, ¿no?, para realizar, mejor dicho, para ser considerados sujetos de derecho. Muy bien. Ya que hemos hablado un poquito de personalidad, ¿no?, creo que le vamos a entrar, creo que nos quedan unos minutos de la personalidad. ¿Qué se puede entender por personalidad en sentido jurídico? Aunque mencioné algunos conceptos, en doctrina, personalidad se considera la investidura que se otorga o reconoce a la persona para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Es la aptitud, en otras palabras, es la aptitud legal que se tiene para intervenir en un negocio o para comparecer en juicio. Esta relación de conceptos que estoy manifestando, jóvenes, pueden anotar por el tiempo y luego ustedes van a ir a leer. Está señalada en nuestra legislación, artículos 1, 15, 16, 18 al 31 del Código Civil. Solo para que ustedes se enteren, ¿no?, dónde
está concebido el concepto de personalidad en sentido jurídico. ¿Cómo lo desarrolla? Y Enrique, Buenas tardes, licenciado. ¿Será que podría repetir? Disculpe. digamos, los artículos, ¿vale? Sí, por favor. Pueden leer los artículos. Vamos pues. Artículo 1, 15, 16, 18 al 31. Por Muy favor, amable, ahí yo licenciado. lo corto. Gracias. Del Código Civil. Por eso es que yo les pedí en su momento el Código Civil y aquí van viendo ustedes la necesidad de apoyar nuestro análisis. Esto es referido al concepto de personalidad como facultad, ¿no? O investidura otorgada a la persona como sujeto de derecho para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Es una aptitud legal que se tiene para intervenir en los negocios jurídicos, ¿no? Compraventa, arrendamiento, etcétera. O bien para comparecer en juicio. Esto la calidad que se tiene, entonces, jóvenes, para celebrar contratos es cuando el director, el gerente comparece ante un notario a celebrar un contrato de arrendamiento, ¿no? Ejemplo, querer crear un hospitalito, ¿no? Para dar salud preventiva. Alquilan una casa, un edificio, un mueble para poder ahí instalar las oficinas. Tiene esa calidad, esa investidura para comparecer y celebrar el contrato. O bien también comparecer en juicio, que dijimos, es cuando la persona jurídica o la colectiva tenga que responder en juicio. No van a ir todos los integrantes de la sociedad o de la asociación, ¿no? Sino que para eso entonces está su representante legal. Entonces, eso es para facilitar, ¿no? la actuación de la representación de esa persona jurídica a comparecer en juicio, ¿no? O actuar a una audiencia, es decir, por ejemplo, contestar o responder preguntas le vayan a hacer o que le digan, mire, venga y presente su documento, ¿no? O algún tipo de documento especial relacionado con el asunto que esté tramitando judicialmente. Entonces, encontramos esta posibilidad de actuación en la base legal que les he manifestado. Creo que vamos a tener necesidad de analizar otras explicaciones o acepciones del vocablo persona. Y creo que, jóvenes, esto es un poco amplio, lo vamos a dejar para el próximo día, porque ya estoy viendo el reloj, tenemos que trasladarnos a la otra sección, ¿verdad? Tanto ustedes como yo. Entonces, les pregunto si hay alguna duda, alguna preocupación o comentario, hagámoslo en estos 2 minutos que nos quedan. Bueno, si no, a los que están pendientes de aprobar el curso 1, Derecho 1, y los espero el viernes, pasado mañana. Y a los demás, vemos el lunes, por favor.
Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Bien, licenciado. buenas tardes, buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, jóvenes.